Radio Humboldt. Muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Radio Humboldt a través de la UFM Estéreo en los 102.1 en la FM y de Facebook en nuestro fanpage de la Universidad Alexander von Humboldt. Quien les habla, Juan Jiménez, yo soy el coordinador de comunicaciones y publicidad de la Universidad Alexander von Humboldt y hoy tenemos un espacio dedicado a nuestro programa de psicología. Estoy en compañía de dos docentes, psicólogas de nuestro programa. Se trata de la profe Magda Fernanda Benavides y de la profe Angélica Joana Giraldo. Bienvenidas y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Como siempre es un gusto compartir el escenario con usted y también pues estos temas de interés en psicología. Hola Juan, buenas tardes. Para mí también es un placer acompañarlos en este proceso en donde podemos darle a conocer información interesante a las personas de Armenia. Muy bien, hoy vamos a estar hablando sobre trastornos del neurodesarrollo. Profe Magda, hagamos una introducción breve sobre este tema. Bueno, en primer lugar, pues para este tema hemos invitado a la profesora Angélica como experta en el mismo, ya que tiene formación en todo lo que tiene que ver con neuropsicología, ¿sí? Los trastornos del neurodesarrollo, pues específicamente se dan en niños, entonces pues vemos que muchas veces son desconocidos en los diferentes escenarios educativos por los mismos padres y muchas veces no se hace un diagnóstico adecuado y al no hacer un diagnóstico adecuado tampoco se podría hacer un manejo adecuado y pues en muchos casos vemos que los niños tienen alguna dificultad pero no se reconoce ni se hace el manejo y por eso pues vemos dificultades tanto a nivel del colegio, tanto a nivel de socialización, entonces hemos querido traer este tema para poder explicarles un poco más a los padres y también a los docentes sobre qué son los trastornos y cómo se podría hacer un manejo adecuado. Muy bien, vamos a ir un poco más atrás para que nuestra audiencia conozca qué es el neurodesarrollo o en términos coloquiales, qué factores hacen parte de lo que incide en el neurodesarrollo. Listo. Bueno, los trastornos del neurodesarrollo como tal, lo que nos están indicando es cómo a través, tanto desde antes del nacimiento como durante el proceso de parto y después del parto, hasta una edad aproximada de 18 años, pues se pueden empezar a generar unas problemáticas, unas dificultades que lo que van a hacer es indicarnos si hay un trastorno o no hay un trastorno en ese proceso de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de neurodesarrollo, estamos hablando desde la parte neurológica y del proceso de desarrollo de este niño. Entonces, desde allí lo que vamos a encontrarnos es que estos niños pueden presentar una serie de dificultades simplemente no por el contexto social en el que se desenvuelven, sino que desde su parte genética, desde todo su proceso en el vientre materno y también desde lo que tiene que ver con papá y mamá, pues nos van a generar unos factores que pueden ser de riesgo o unos factores que pueden ser protectores para estos niños que nos vamos a encontrar con dificultades en el neurodesarrollo. Profe Magda, ¿qué tal si hablamos de la relación que tiene el neurodesarrollo con la psicología? Bueno, es una interesante pregunta. Nosotros como psicólogos, o la psicología en general, busca o ve al ser humano mejor como un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Que lo ve como un ser integral en donde hay unos componentes biológicos, unos componentes psicológicos y unos componentes sociales que interactúan entre sí. Es decir, que para nosotros como psicólogos es necesario conocer también esos aspectos biológicos y sociales, es decir, no solamente los psicológicos. Como psicólogos estudiamos el comportamiento humano, pero el comportamiento humano puede ser generado, puede ser causado por múltiples factores, algunos de ellos son biológicos y cuando hablamos de que pueden ser biológicos, hablamos de que no solamente como psicólogos debemos actuar o darles un manejo, sino que debemos interactuar con otras disciplinas para poder comprender mejor el comportamiento humano y de esa manera darle un mejor manejo. Por eso, en el programa de psicología de la von Humboldt, el estudiante tiene la oportunidad de ver no solo lo psicológico como tal, sino que en los primeros semestres pues se ven muchas asignaturas que tienen que ver con ese componente biológico y neuropsicológico. Igualmente también el componente social, es decir, tratamos de que haya una visión integral del ser humano. Muy bien, profe Angélica, hablemos de por qué las personas del común
deben saber sobre el neurodesarrollo o qué es lo mínimo que uno debe tener en cuenta sobre el neurodesarrollo? Bien, bueno, es importante que las personas tengan en cuenta los procesos de desarrollo en general y del neurodesarrollo, porque son las primeras etapas las que nos van marcando unas características específicas en cada uno de estos chicos o estos niños que van a tener a futuro unos procesos de vida específicos, lo que va a permitir que ese desarrollo sea adecuado o tenga algunas dificultades. No vamos a hablar de inadecuado, sino cómo este puede generar un bienestar o cómo puede generar una serie de dificultades que a largo plazo, tanto a nivel académico como a nivel personal, a nivel social, se puede ver afectado en el proceso de vida de ese individuo. Entonces va a ser muy necesario ese aspecto del neurodesarrollo y que los padres principalmente conozcan qué aspectos o qué características, qué elementos pueden ir observando en el día a día de su hijo que pueden ser motivo de alarma o pueden generar una tranquilidad en mi proceso como padre de familia o como madre de familia y buscar la ayuda que se necesitaría o se requeriría según sea el caso. Muy bien, hablemos de... Perdón, lo interrumpo en este momento. Desde la perspectiva del ciclo vital, se ha planteado que es muy importante o son vitales como el periodo antes del nacimiento y los primeros años de vida, precisamente porque el niño está en pleno desarrollo. Y por eso pues hablamos mucho de factores de riesgo o factores de protección. Por ejemplo, que durante el embarazo no se consuma sustancias o no se consuma alcohol, porque eso puede afectar el buen desarrollo del niño, ¿sí? Igualmente en los primeros años de vida, que tenga una adecuada estimulación y como le decía la profesora Angélica, en el momento que nosotros vemos que hay unos comportamientos que se salen de lo que se podría esperar de un niño de esa edad, es un signo de alarma que nos dice que algo puede estar mal y por eso es necesario ya pues hacer una valoración exhaustiva. Muy bien, hablemosle a los padres de familia. De hecho, ahorita nos mencionaba, profe, que el neurodesarrollo viene desde el parto, desde antes del parto del bebé. Hablemos desde el embarazo, cuáles son como esos factores que se deben tener en cuenta por parte de los padres. Bien, pues como la profe Magda lo mencionaba ahora, es fundamental tener en cuenta, de hecho antes del embarazo es necesario que la persona o la pareja esté preparada para este proceso, porque eso va a dar también una posibilidad de preparar el cuerpo para que este niño tenga todas las posibilidades de un buen desarrollo. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Uno de los aspectos que principal y que inicia en su proceso de desarrollo es el cerebro, ¿sí? El cerebro es fundamental porque se encarga de todos nuestros procesos. Entonces, cuando yo digo que necesito que este cerebro esté con todas las funciones, que cumpla todas las funciones, que tenga todos los nutrientes necesarios para que se dé un buen desarrollo, pues necesito que desde el proceso del embarazo y antes de ese embarazo se establezcan estas necesidades y que estas mamitas se encarguen adecuadamente de ese proceso. Entonces allí que se busca que hayan vitaminas, que tomen rigurosamente las visitas al médico, donde se hace el control del embarazo para mirar cómo viene este bebé, qué puede estar presentando, si viene bien, si viene con algún tipo de dificultad. A veces se presentan malformaciones, a veces se presentan trastornos o dificultades como el síndrome de Down, que ya lo podemos reconocer desde mucho antes del nacimiento. Entonces lo que se busca es que nos preparemos para qué va a pasar allí. Y ya durante ese embarazo, pues la alimentación es muy importante, es necesario que haya una buena alimentación, que la relación que se genera o el vínculo que se genera con este bebé también sea el adecuado, ¿sí? Porque si nos encontramos con mamás que están presentando dificultades emocionales, que uno diría, ¿qué relación tiene esto acá? Tiene muchísima relación, porque si yo tengo un buen vínculo con mi bebé, yo acepto mi embarazo, pues ¿qué va a pasar allí? Mi proceso y mi niño va a estar mucho mejor que si este niño se siente rechazado dentro del vientre y va a generar un tipo, digamos que a largo plazo, en las condiciones de socialización, en las condiciones de relación con los pares, con los padres, con la familia, que puede ser
muy buena o puede ser o verse afectada de alguna forma. Entonces mira que son cosas que uno diría son aisladas, pero realmente no son aisladas. Se necesita claramente que estas mamitas y estos padres de familia estén bien, pues bien en estas condiciones. Otro aspecto que es necesario tener en cuenta dentro del parto es todo el proceso del nacimiento, que esto lo conocemos como el momento ya del parto y el nacimiento, que es ese espacio o ese tiempo donde se hace todo la preparación médica, la preparación para que ya sea el parto sea de forma natural o sea un parto por cesárea, pues que también las condiciones sean adecuadas, porque un embarazo cuando por ejemplo es de alto riesgo, pues que nos puede llegar a suceder, que va a generar algún tipo de presión en el bebé, que nos podemos encontrar con aspectos como una hipoxia, que es una falta de oxígeno al nacer en el niño, y esa falta de oxígeno lo que nos puede generar es una pérdida en las neuronas, ¿sí? Y las neuronas son esas células fundamentales que se encargan de todos nuestros procesos del diario vivir, que nosotros no las vemos y no nos damos cuenta de que esas células están allí presentes, pero ellas son quienes se encargan realmente del funcionamiento de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces desde ese punto de vista pues necesitamos que esas células tan importantes estén en las mejores condiciones. Sabemos que el embarazo es un nuevo estado, ¿sí? Y como un nuevo estado implica una adaptación, no solamente del cuerpo, sino de todas esas emociones y la vida en general de una mujer, porque empieza a preguntarse, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Seré capaz? Bueno, se mueven un sinnúmero de cosas y por eso es necesaria la adaptación. ¿Cuál es el llamado que hacemos a las mamás o aquellas que están como en ese proceso de buscar un bebé? En que es importante no solamente el control a nivel médico, no es solamente importante todo el cuidado físico, sino todo ese cuidado mental, ¿sí? Es decir, poder expresar lo que siente, poder expresar esos miedos, puede ser con personas de confianza, pero es mucho más importante buscar la ayuda de un profesional. Los psicólogos y también nosotros profesionales estamos ahí para poder escuchar todos esos miedos, todas esas creencias que se dan a raíz de ese embarazo. ¿Por qué? Porque todo esto se va acumulando y si no se trabaja y si no se maneja adecuadamente puede generar un problema mucho más grave cuando el niño ya ha nacido. Entonces, esa es la invitación. Muy bien, profe Angélica, estamos ya en el momento en el que nace el bebé y digamos las posibles causas de trastornos del neurodesarrollo. Hablemos ahora de cuáles son esos trastornos que suelen darse. Bueno, en general hay varios trastornos, tenemos aproximadamente unos 7 trastornos correspondientes con el neurodesarrollo, pero me gustaría mencionar 5 en específico que marcan características muy específicas en estos niños en edades tempranas. Allí tenemos el trastorno que conocemos como discapacidades intelectuales o dificultades de tipo cognitivo. Entonces, requisitos fundamentales en este trastorno y es que ocurren durante el neurodesarrollo. No podemos decir que después de los 18 años una persona tiene este diagnóstico, no. Lo podemos diagnosticar después de los 18, sí, efectivamente, pero porque ya viene con un historial de vida, ¿sí? Y tiene unas características muy específicas que se necesitan evaluar muy bien. Para ello no es simplemente ir a una consulta o que yo porque observé voy a decir esa persona tiene discapacidad o no tiene discapacidad de tipo cognitivo, no, para ello se necesita un proceso de evaluación riguroso a través de psicólogo, a través de psiquiatra, a través de neuropsicólogo para poder determinar si el diagnóstico es acertado o no es acertado y cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo cuando se encuentra este tipo de dificultad. Otro trastorno que tenemos es el trastorno de la comunicación. De hecho, este trastorno se nos divide en más o menos 4 trastornos adicionales. ¿Esto de qué depende? Depende de las características de la manera en que este niño está hablando, ¿sí? Porque el diagnóstico en los trastornos de la comunicación puede estar dado desde la expresión del lenguaje, es decir, cómo yo articulo, cómo yo hablo, lo que estoy haciendo en este momento, pero también puede estar relacionado con la comprensión. Entonces es ese tipo de niño que nos encontramos y que tratamos de escucharlo, tratamos de hablar con él, pero su lenguaje puede ser estar comprometido, es decir, a la hora que lo escuchamos hablar no entendemos nada, pero adicionalmente lo que él me quiere transmitir tampoco es
es coherente, ¿sí? Entonces hay que empezar a identificar y a diferenciar qué puede estar sucediendo. Según las características de este tipo de comunicación, pues lo que nos vamos a dar cuenta es cuál es el nivel de gravedad del trastorno como tal. Cuando les hablo de un trastorno de comunicación tan sencillo como es el relacionado con la articulación del lenguaje, nos encontramos con un pronóstico o una forma de mejorar este proceso mucho mejor, mucho más sencilla, mucho más viable, ¿sí? Si lo hablamos en esos términos. Mientras que si yo hablo de un trastorno donde ya está comprometida también la comprensión del lenguaje, hay mayor dificultad, porque a nivel, no estamos hablando solamente de lo psicológico, sino que a nivel cerebral encontramos que hay unas áreas específicas que se encargan de este tipo de procesos. Entonces, cuando esas áreas se ven afectadas por X o Y razón, porque hubo alguna afectación en el nacimiento, durante el parto o antes del parto, durante el embarazo, pues se van a encontrar este tipo de alteraciones y así encontramos diferentes trastornos de la comunicación. Otro trastorno que llama mucho la atención a las personas y que genera mucho temor a las mamás es el trastorno del espectro del autismo, ¿sí? Yo creo que no hay trastorno o dificultad que genere más temor a los padres de familia y es que les diagnostiquen a sus hijos con el autismo, porque siempre una característica fundamental que tenemos en este trastorno y es las dificultades al interactuar y el hecho de no tener un contacto visual, que es algo tan mínimo pero que es tan necesario para nosotros como seres humanos, porque es la forma en cómo interactuamos con el otro, es la forma en cómo yo me conecto y me vinculo con el otro individuo, y encontrarse que este niño o que mi niño no tiene la posibilidad de hacerlo porque hay algún tipo de dificultad, pues entonces genera mucha tensión a nivel familiar, y este es un diagnóstico que también amerita, como todos los trastornos del neurodesarrollo, un proceso de evaluación muy juiciosa, muy rigurosa para mirar qué está sucediendo, porque a veces también nos encontramos que no es un trastorno del autismo, sino que es un trastorno de la comunicación, entonces hay que aprender a determinar qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, que sí se recomienda muchísimo es identificar esos signos de alarma, qué es lo que está pasando con mi niño. Desde muy chiquito, desde meses podemos identificar este tipo de trastorno y empezar a buscar la forma de apoyar y acompañar a estos padres de familia. No solo porque se pueda generar un cambio, porque realmente no es así. Aquí podemos tener unos pronósticos muy buenos como otros que no son tan buenos, pero sí podemos encontrar la forma de hacer psicoeducación con estos padres de familia para que sepan qué manejo darle a la dificultad de su hijo y que puedan trabajar mucho mejor con ellos. Y finalmente nos encontramos con dos trastornos. Uno es el trastorno que yo creo que más he escuchado que ninguno, el TDAH o trastorno de atención con o sin hiperactividad, que es uno que escuchamos a menudo en los colegios, que los profes ya todo el tiempo están en esta situación de tenemos muchos niños hiperactivos, tenemos muchos, pero sí hay que tener mucho cuidado en este tipo de trastorno y en este tipo de diagnósticos inadecuados, ¿sí? Porque finalmente lo que nos está sucediendo es que nos llegan a consulta un montón de niños diagnosticados por los docentes, diagnosticados por los padres, por los familiares, cuando realmente no hay ese tipo de diagnóstico. Hay que evaluar la edad del niño, ¿sí? Es normal que un niño a los 4 años sea un niño inquieto, porque es una edad donde el movimiento es importante en su desarrollo psicomotor, que no se va a relacionar directamente con una hiperactividad como se pensaría. Entonces son elementos que hay que empezar a revisar y a evaluar para determinar si es necesario hacer todo un proceso de evaluación, si hay que hacer un proceso de seguimiento, porque en estos casos nos encontramos con unos tiempos particulares en el trabajo para determinar si sí es. Entonces, por ejemplo, que mínimo 6 meses se repitan los comportamientos que este niño está presentando. ¿Y dónde tienen que darse? Al menos en 2 lugares. ¿Qué lugares? Bueno, pues si está ya estudiando, si está escolarizado en el colegio y en la casa, ¿sí? Para poder decir si efectivamente algo está sucediendo con este chiquito o no. Es una condición porque hay una situación emocional de tipo familiar que está generando unos malestares, pero que no necesariamente está relacionada con un diagnóstico del trastorno de atención e hiperactividad o sin hiperactividad, porque en niños se predomina todo lo que tiene que ver con comportamiento, mientras que en las niñas con la parte de atención. Entonces eso también son elementos. A veces uno dice, no, pero es que mi niña no es inquieta.
¿sí? Entonces uno dice, listo, la niña no es inquieta, pero es muy inatenta. Entonces esta característica en las niñas es de predominancia y a veces pasa desapercibida. No nos damos cuenta que hay alguna dificultad porque la niña no está en constante movimiento como el típico niño que uno dice, no le apagamos nunca la batería y todos estamos muy cansados y él sigue prendido y no hay quien lo apague. En las niñas no pasa de esa manera, en las niñas pasa completamente diferente, aunque no estamos diciendo que no se presenten casos donde la niña también tenga hiperactividad, pero su mayor característica es en esa parte atencional. Entonces desde ese punto de vista pues también hay que revisar y evaluar muy bien el caso. Angélica, ahí vale la pena como recordar y recalcar muy bien que quien diagnostica es un profesional, ¿sí? Por lo que ya comentaba, que muchas veces viene diagnosticado por el docente. Entonces el que diagnostica es un profesional y lo hace a partir de una evaluación muy rigurosa. Voy a decirlo de manera coloquial, no es al ojo, porque a veces la gente piensa que uno ya viendo a la persona dice, no, esta persona tiene tal diagnóstico. No, se trata de que el profesional hace una valoración a partir de una entrevista, de revisión de antecedentes, de aplicación de pruebas, y desde ahí se puede definir que una persona tiene un diagnóstico específico, ¿sí? ¿Qué es lo que se le pide a los padres? Que estén muy alertas, que sean muy observadores de cuáles son los comportamientos del niño, no solamente en casa, sino que también trate como de identificar cuáles son los comportamientos en el colegio y en otros espacios, y ya ahí el padre tiene como algún insumo para decir algo no está bien, y en ese caso sí debe hacer la consulta a un profesional que es el que está capacitado para poder determinar un diagnóstico como tal. Muy bien, hay otro trastorno que nos queda pendiente, digamos que en la explicación. Este es un trastorno que es muy importante porque lo encontramos ya en la etapa escolar. Entonces acá nos encontramos con el trastorno específico del aprendizaje, y es después de que descartamos otro trastorno como la discapacidad intelectual, que fue una de las primeras que tratamos, pues nos encontramos en los colegios con niños que empiezan a presentar dificultades a la hora de escribir o presentan dificultades a la hora de leer o en las operaciones matemáticas. Entonces por eso lo llamamos trastorno específico del aprendizaje, porque entramos a determinar qué es lo que se está afectando allí y empezamos a mirar y a evaluar en estos procesos qué está fallando, si es el proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo dentro de la institución educativa, o si a pesar de que se utilicen estrategias y herramientas diferentes para que este niño aprenda, para que haga una adecuada lectura o una adecuada escritura o unas operaciones matemáticas, pues no lo logra, entonces ya es necesario decir, bueno, algo está sucediendo y necesitamos abordarlo de una manera distinta, evaluar qué está sucediendo y empezar ese proceso de intervención y de trabajo con el niño. Muy bien, una pregunta que quizás se hacen muchos padres de familia, si los trastornos del neurodesarrollo son, digamos, de herencia genética o son netamente por cuidados o por hábitos de vida de los padres del bebé. Bueno, en este caso hemos encontrado, digamos que de los 3 elementos, tú me mencionas 2, tanto genética como del cuidado, pero también tenemos que tener en cuenta lo social, ¿cierto? Entonces los 3 intervienen, y la profe Magda hace un rato lo mencionaba, y es la visión que hay que tener del ser humano como un ser biopsicosocial. Tener en cuenta lo biológico, tener en cuenta lo social y tener en cuenta lo psicológico. Claramente al hablar de trastornos del neurodesarrollo estamos hablando de que hay un componente netamente biológico, que hay algo en el cerebro, hay algo en ese proceso de desarrollo, tanto antes del embarazo como durante el embarazo y después del embarazo, que está generando algún tipo de alteración y que desde la genética de los padres se puede estar presentando, o que hay una mayor posibilidad de un diagnóstico de este tipo si en mi familia hay unas características de estas, ¿cierto? Y no necesariamente del cuidado. Sin embargo, cuando yo genero esos factores protectores, cuando yo genero espacios propicios para que estas condiciones sean un poco más atenuadas o más leves, pues se puede generar el proceso. Lo que no significa que porque yo pueda ser mala madre porque hice todo o no hice nada para, ¿sí? Si ya hay una predisposición a nivel familiar, se pueden presentar los trastornos.
También es importante recalcar que estos trastornos no incapacitan a la persona. Si bien hay unas dificultades, lo importante es poder entender y comprender cuáles son esas dificultades para precisamente hacer unas adaptaciones, tanto en el colegio como por ejemplo unas adaptaciones a nivel escolar. ¿Sí? Por ejemplo, con un trastorno específico del aprendizaje, puede ser que el niño tenga dificultades en ciertas áreas, pero si se entiende qué es lo que está pasando, se puede buscar una forma diferente para que el niño logre aprender y no solamente no logre como rendir en el colegio, sino que pueda adaptarse a la vida, que eso es lo que al final queremos, que todo niño pueda adaptarse de una manera efectiva a sus condiciones de vida. Muy bien, ya dando cierre a este espacio, ¿qué recomendaciones finales podríamos darle a nuestra audiencia, profe Angélica, sobre el neurodesarrollo y digamos factores de atención? Bueno, como lo mencionábamos al principio, es muy importante todo el tema de la alimentación, el cuidado de la mamá, el cuidado del niño en la casa, el acompañamiento que se hace desde las diferentes instituciones, no solamente educativas, sino de esos espacios que a veces se hacen parte del proceso de los niños, como el ir a piscina, el que aprendan a tocar un instrumento, que hagan uso de otros ambientes que pueden generar unos cambios positivos en el neurodesarrollo y que van a propiciar un proceso de aprendizaje para este niño, porque tenemos que recordar que el aprendizaje no es solamente ir a aprender eso académico, los números, escribir, leer, aprender, ir luego a hacer una carrera, sino que hay otras condiciones necesarias que van a permitirle a este niño adaptarse al medio en el que vivimos, aprender a tener una buena tolerancia a la frustración, porque a veces se presentan dificultades y eso no lo aprendemos solo en lo académico, eso lo aprendemos en el diario vivir, en esas condiciones de socialización que establece el niño a través del juego, dentro de esa escuela, dentro de ese jardín, que van a largo plazo generar un cambio positivo o una experiencia positiva para este niño. Y además reconocer qué está sucediendo dentro de esas condiciones tan específicas en la casa, en las instituciones, en los parques, en esos lugares donde ellos van a frecuentar, para que empecemos a identificar si algo se necesita, si necesitamos la ayuda de un profesional. Porque acá tenemos que tener en cuenta, y es que estos son procesos que se deben hacer y se deben estudiar de una forma interdisciplinar. Entonces no solamente hablamos del psicólogo, no solamente hablamos del médico o del neuropsicólogo, sino que también hablamos del fonoaudiólogo, de la terapia ocupacional con el terapista ocupacional, de la persona que se encarga de todo el desarrollo de las sensaciones, es decir, todos nuestros órganos de los sentidos son necesarios de estimularlos para. Entonces para ello, ¿qué se necesita? Evaluar, estar constantemente, no para que etiquetemos, no para que digamos es que tiene este o este trastorno, sino para saber cómo puedo generar un cambio positivo en mi niño. ¿Sí? Entonces esas son recomendaciones que se pueden tener en cuenta en el día a día de los niños. Muy bien, muchísimas gracias por la participación y por toda la información que nos ha traído a este espacio radial. Para mí ha sido un placer, espero que toda esta información sea muy relevante y que le permita a los padres de familia realmente apropiarse de ese proceso de desarrollo, de crecimiento, de acompañamiento en los niños, porque es necesario, porque de ello vamos a tener adolescentes y adultos exitosos, con habilidades adecuadas en el proceso y en el trabajo y en la vida en general, o chicos con dificultades y chicos con unas serias situaciones que pueden generar una serie de malestares. Entonces la idea es que podamos aportar desde este punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Profe Magda, un mensaje final sobre este tema. Bueno, aprovechando lo que mencionaba la profesora Angélica, todo este tema lo estamos manejando más desde un enfoque preventivo. Como ella decía, muchas veces nosotros recibimos adolescentes o recibimos adultos con muchas dificultades. Entonces, si nosotros logramos detectar a tiempo muchas cosas, podríamos prevenir muchas dificultades. Y pues, digamos que, por ejemplo, antes en el colegio se le daba como mayor atención o tenía mayor predominio todo lo que
que tenía que ver con habilidades intelectuales, académicos. Afortunadamente esto ya está cambiando, es decir, vemos que el ser humano tiene otras potencialidades y ese es el llamado que hacemos, que cada niño tiene alguna fortaleza y hay que buscar esa fortaleza y hay que tratar como de potencializar todas las cualidades que el niño tiene. Posiblemente no sea muy bueno en matemáticas, pero puede ser muy bueno en dibujo, puede ser muy bueno en música, ¿sí? Entonces se trata de más de ver un niño que rinde, un niño feliz. Lógicamente, si estamos en una institución, hay unas condiciones que se deben cumplir, se busca que haya un buen rendimiento, pero a veces nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de cosas más importantes. Entonces, pues esa es como la invitación a tratar de observar de manera integral al ser humano y aprovechamos también este espacio para invitar a todas las personas que nos den sus opiniones o acerca de qué temas quisieran como que toquemos desde la parte psicológica. Muchísimas gracias por la invitación, Juan. Muy bien, a nuestra audiencia en Facebook y en la UFM Estéreo, muchísimas gracias por sintonizarnos. Estamos haciendo estos espacios cada semana con nuestras diferentes facultades, trayéndole a nuestra audiencia temas de interés que sean pertinentes, que todos podamos entender en un lenguaje muy claro, y esperamos seguirnos encontrando semanalmente a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Universidad Alexander von Humboldt y a través de la UFM Estéreo en los 102.1 FM Estéreo. Mi nombre es Juan Jiménez, coordinador de Comunicaciones y Publicidad de la Universidad Alexander von Humboldt. Que tengan ustedes un feliz resto de día. Radio Humboldt.